compañeros quiere unirse, cuando yo tengo la pantalla completa, no puedo aceptar porque no puedo ver nada, de hecho, ya, ni chat, nada. Entonces me esperan a que termine de ver esto por si acaso, para que tengan paciencia. Esta imagen de acá es un T2, lo podemos ver bien porque se encuentra el canal medular, canal raquídeo, lleno de líquido cefalorraquídeo, por eso lo vemos hiperintenso en T2, y al centro, más hacia posterior, en el caso ya de la lumbar, hacia dorsal lo tenemos bien al centro, pero hacia lumbar ya se nos va hacia posterior, lo que viene haciendo la cauda equina, ¿cierto? La cola de caballo. Acá si se fijan, no sé si lo darán, hay como unos pelitos blancos hacia adelante y hacia atrás, que esto nos evidencia que hubo un poco de movimiento, que este movimiento, más que movimiento, es por la respiración. Tiende a pasar mucho que los pacientes respiran muy profundo, inflan mucho la guatita al respirar y pasa esto, ¿ya? Y lo que deberíamos ver acá también es comparar la señal de los discos. En el T2, los discos deberían verse levemente hiperintensos, ¿ya? Pero no negros, que vamos a ver después más adelante un caso. Acá, estas zonas que se ven más o menos comparando con la señal del disco en T2, se ve parecido, ¿cierto? Esto viene a ser la grasa peridural, que también se observa acá por anterior, ¿ya? Esta es una grasita que va a rodear al canal medular. Se llama peridural porque está en contacto alrededor con la dura madre, que sabemos que las meninges se extienden por todo el tracto del sistema nervioso central, no solamente en el cerebro, también lo vamos a ver acá hacia la columna. Y si se fijan, la grasita se ve hiperintensa, sí, pero no tanto como si se ve el canal raquídeo. Por ende, todo esto nos indicaría que se trata de una secuencia T2, ¿ya? Acá también tenemos que evaluar la presencia de si es que encontramos protusiones o si encontramos hernias discales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, está acá abajito a nivel del E5-S1, ustedes podrían pensar que es una hernia de repente. No, no es una hernia, es una protusión. Una hernia es cuando tenemos un anillo fibroso propiamente roto con el núcleo pulposo que ya sale del canal raquídeo, o sea, perdón, del anillo fibroso, y llega a contactar alguna raíz nerviosa, ya que, o al centro de la médula también a niveles más cefálicos, que esto es lo que produce dolor, ya, porque si la hernia propiamente tal está más central, no se va hacia ninguna raíz nerviosa y no alcanza a contactar lo que es médula, difícilmente va a provocar dolor, ¿ya? Así que eso, para nosotros poder evaluar realmente si es que hay una hernia o no, tenemos que ver si es que hay una rotura propiamente tal del disco. Y si nos vamos hacia lateral, podemos distinguir fácilmente las raíces nerviosas de la cauda equina, si se dan cuenta. Acá se las voy señalando una por una. Y así sería con la T2. Después tenemos la imagen T1. En la imagen T1 vemos la grasita que brilla, ¿cierto? La grasa peridural también se ve hiperintensa. Pero ¿qué pasa ahora con el canal? El
canal ya no brilla, ya no se ve hiperintenso, se ve hipointenso. Y si se fijan, igualmente podemos distinguir relativamente bien las raíces nerviosas de la caudequina. No tan fácil como en T2, pero igual se alcanzan a delimitar un poco. ¿Ya? Ahora, los discos intervertebrales ya no brillan, ¿cierto? Pero se ven hiperintensos en relación con el canal raquídeo. Y se ven casi isointensos, levemente hipointensos al cuerpo vertebral. ¿Ya? Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes saben qué es esto de acá que estoy señalando? ¿El agujero nutricio? Sí, hay un agujero nutricio y este probablemente es el canal nutricio. Ya por ahí es donde llega irrigación a la vértebra. Muy bien. Acá, como les comentaba la clase pasada, el T1 es ideal para poder hacer una evaluación correcta de la médula ósea. ¿Ya? Nosotros sabemos que los niños, bueno, en el T2 también uno lo puede notar, sí, pero lo correcto, donde siempre uno debe hacer la evaluación y comparación es en T1, ¿ya? En los niños vamos a ver los cuerpos vertebrales muy hipointensos, que eso es porque predomina la médula ósea hematopoyética. Alrededor de los 25, 30 años empieza a uno verlo un poquito más hiperintenso los cuerpos vertebrales. Por eso esto es un buen indicador de qué edad más o menos tiene el paciente. Por ejemplo, este paciente de acá, yo puedo ver que tiene más hipo que hiperintenso. Por ende, podemos decir que es un paciente joven, ¿ya? No tan joven porque no se ven los cuerpos negros como se vería en un niño, por ejemplo, pero tampoco se ven blancos como pasa en un adulto, ya un poquito más añoso, ¿ya? Entonces podemos decir que esta persona está alrededor de los 20 y tantos años. Y también, aparte de evaluar la intensidad de señal de la médula ósea, tenemos que evaluar la indemnidad de los cuerpos vertebrales. A ver si es que no existe alguna fractura, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, también lo que alcancemos a ver de la porción sacra, que idealmente debe abarcar siempre las 3 primeras vértebras sacras. Si abarcamos la columna lumbar desde L1 a L5, alcanzamos a ver la mitad de T12 y vemos hasta S3, estamos bien, ¿ya? Y eso. Ahora vamos con un coronal STIR. Acá nosotros nos damos cuenta al tiro que puede ser un STIR, uno, porque miren, la grasa de los lados del cuerpo del paciente, o de la paciente en este caso, se ve hipointenso. Ya no brilla como se veía en el T1. O sea, podemos ver que hay una saturación de la grasa acá. ¿Y cómo sabemos si realmente está saturada la grasa o es un T1? Y ahí tenemos que seguir avanzando. ¿Ya? O sea, perdón, ¿cómo sabemos que está saturada la grasa y no es un T2, por ejemplo, y un T1? Que ahí uno puede ver ya si tenemos saturación grasa, pero ¿qué potenciación es? Si yo les entregara, por ejemplo, este corte, difícil saberlo, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá hacia la periferia los discos intervertebrales no tienden a dar señal porque acá estamos en presencia del anillo fibroso y lo que realmente entrega señal de los discos es el núcleo pulposo. Entonces tendríamos que avanzar más hacia posterior
para poder ver la señal del núcleo pulposo, ¿ya? Y si se fijan acá en coronal, podemos ver que hacia afuera se sigue manteniendo esta hipointensidad, que eso es del anillo fibroso del disco, ¿ya? Y hacia atrás vemos la evaluación de lo que es la médula, ¿cierto? Y miren hacia acá, hacia el lateral. Son las raíces nerviosas que van a formar parte del plexo, ¿ya? Se alcanzan a ver igual de todas maneras y bueno, acá lo importante es evaluar que no haya alguna inflamación o, por ejemplo, una hernia que las esté comprimiendo. Eso causa muchísimo dolor, ¿ya? ¿Y cómo nos aseguramos que es un T2? Por el brillo del canal también, ¿cierto? Tanto los discos intervertebrales en porción de núcleo pulposo como el canal raquídeo son los que dan la señal propiamente tal hiperintensa. ¿Ya? Bueno, y acá abajo pueden alcanzar a ver el útero, que ahí nos indica que estamos en presencia de una paciente femenina. Y también acá alcanzamos a ver lo que son las sacroiliacas. Cuando hay sacroileitis, por ejemplo, la zona adyacente de las sacroiliacas en el hueso se ve hiperintensa. ¿Ya? Se vería acá como un edema perisacroiliaco. Que eso se provoca porque la articulación propiamente tal está tan inflamada que hace presión hacia los lados, que en este caso sería tanto la parte sacra como la parte de las alas ilíacas, entonces se genera ese edema óseo. La secuencia STIR es la clave para poder evidenciar una sacroileitis. Ya anotenlo por ahí eso porque eso podría preguntarlo más adelante. Después acá también tenemos una secuencia STIR. ¿Cómo sé que es STIR? Nuevamente porque vemos la grasita, que si bien es cierto, saturada no se ve, igualmente se ve como más plomita, más hipointensa, no la veo tan blanca, ¿ya? Y es por esto mismo que no es una saturación tan fuerte, a comparación de la saturación espectral de la grasa, que no satura la grasa propiamente tal, ¿ya? Y bueno, la misma evaluación acá a segmento medular. Por lo general, el FOV de la secuencia STIR tiende a ser más amplio para alcanzar a ver más hacia dorsal en caso de que hubiese algo por allá arriba, o también más hacia sacro, si es que se alcanzase a ver algo por ahí, ¿ya? Hay veces que no hay hernias, pero hay quistes de las raíces nerviosas de por acá abajo a nivel sacro, que eso es lo que provoca la lumbociática, ¿ya? O la ciática. No tanto por una hernia a nivel lumbar, sino que por los quistes que se generan acá abajo a nivel de las raíces. Y bueno, no hay nada más relativo, la verdad, para poder evaluar eso. Y acá tenemos los cortes axiales, que en este caso fueron hechos por espacio. Acá, si se dan cuenta, podemos ver una a una las raíces nerviosas de lo que viene haciendo la cauda equina, ¿ya? Acá vemos en la parte del disco, ya estamos a nivel de disco, no a nivel de vértebra propiamente tal, vemos claramente lo que es el anillo fibroso versus el núcleo pulposo, ¿ya? Si se dan cuenta, acá ya estamos en un nivel más central del disco, de un nivel más hacia cefálico, acá ya vamos, ahí, perdón, ese, acá estamos en una porción central del disco, y acá estamos en una porción más inferior que ya vamos hacia la vértebra de abajo, ¿ya? Lo importante es que nosotros veamos siempre la indemnidad del anillo fibroso,
O sea que no esté roto ni por acá al centro, ni hacia los costados, que pudiese comprimir, por ejemplo, una raíz nerviosa como la que se ve acá. Son las que salen hacia afuera, que conforman la parte del plexo lumbar. ¿Ya? Acá se alcanza a ver la otra. Después saltamos hacia un nivel más inferior. Lo mismo, tenemos que evaluar la indemnidad del anillo fibroso. Las raíces nerviosas, ¿cierto? Que estén bien, que no estén comprimidas. Y finalmente el corte más inferior a nivel del E5-S1. Ya acá si se fijan, tenemos indemnidad del anillo. ¿Ya? No hay una rotura del anillo propiamente tal, por eso se dice que el disco solamente protruye hacia posterior, hacia la médula, y no está contactando ninguna raíz nerviosa, por ende no hay una mayor complicación de este caso. ¿Ya? Y eso. Ahora, igual debemos hacer una evaluación en T1. A pesar de que es más importante el T2 en este caso, el T1 igualmente tiene que estar siempre presente, ya puesto que T1 es más anatómico. Ahora ustedes se preguntarán si es más anatómico, pero si queremos diferenciar, por ejemplo, las raíces nerviosas, no es tan anatómico que digamos, ¿cierto? Es mucho más complejo ver en esta potenciación las raíces nerviosas como se veían en T2. ¿Se ven igual? Sí, uno las puede distinguir, es más difícil, pero se puede. Pero igual lleva un buen tanto de experiencia mirando y mirando para poder darse cuenta de esto, ¿ya? Y lo que vemos acá sí muy bien es lo que les contaba de la grasita peridural, lo que rodea la médula. ¿Ven? Y las raíces nerviosas. Y eso. No sé si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una duda con respecto al músculo. Eh, el músculo es más hiperintenso en T1 que en T2, ¿no? Sí. ¿O, es, o al revés? Ah, ya. Sí, es que A tenía una duda para todo. porque al O sea, parecer mira, tenía mal el apunte. en ningún caso tú vas a ver el músculo hiperintenso. Ya el músculo siempre es hipointenso y más hipointenso en T2 que en T1. Si tú lo comparas con otras estructuras adyacentes, por ejemplo acá, tú difícilmente vas a verlo más hiperintenso que la grasa, por ejemplo, o que la médula o que el hueso, ¿ya? Pero si tú comparas la señal del músculo en T1 versus en T2, por supuesto que en T1 el músculo se ve levemente más hiperintenso que en T2, ¿ya? Vale, profe, que más claro. Ya. Así que ojo con eso, cuidado con decir que el músculo es hiperintenso, porque ni en T1 ni en T2 es hiperintenso. Solo que en T1 se ve más hiperintenso en relación a cómo se ve en el T2, ¿ya? Ahora vamos a buscar otro caso.
Ya, el caso que les voy a mostrar ahora es un caso bastante especial y bastante grosero, que yo creo que se van a dar cuenta inmediatamente de la patología que hay en este paciente. Esta es una secuencia T2, por lo general siempre se parte con el T2 sagital. Vamos avanzando y miren, la vieron me imagino, ¿cierto? Es como mielomeningocele, No, o sea, meningocele, tampoco. tampoco. Si yo les dejo esta imagen ahí puesta, miren bien. La gran masa que se ve no viene de la médula, viene del hueso. Si se dan cuenta, sí, se ve, pero cuando yo les muestre el T1, se va a ver aún mejor, ¿ya? Vemos una masa que es bastante grande, heterogénea, por cierto, tiene zonas más hiperintensas que otras, y que si bien es cierto, comprime el canal medular, igual respecta al tracto medular. Acá nosotros igual podemos ver lo que es la extensión de la médula, ¿ya? Pero por supuesto que provoca muchísimo dolor porque está comprimiéndola por ambos lados, ¿ya? Y si yo les cuento que la columna, la dirección de fase de adquisición es de derecha a izquierda, nosotros vemos que los primeros cortes es hacia la derecha y los cortes más avanzados, por decir así, por ejemplo, este corte que acá vemos que es el corte número 7 versus estos cortes de acá, que son los 12, podemos saber que el primer corte que vimos es más hacia derecha y estos de acá más hacia izquierda. Y eso es lo que podemos evidenciar primeramente en este examen. Ahora, acá abajo, por ejemplo, hay una hernia bastante importante que llega a contactar una raíz nerviosa. Hay protusiones también hacia arriba y tendríamos que revisar los axiales a ver si, por ejemplo, esta de acá me imagino que pudiese llegar a ser una hernia perfectamente, junto con esta. La de acá tendríamos que revisar. Pero en este caso, si ustedes están viendo patologías del disco versus una tremenda masa acá arriba, ¿qué es lo que a simple vista ustedes decidirían hacer? ¿Por bloques o por espacios, los axiales? Por espacio, o sea, perdón, no me acuerdo cuál fue la otra opción que dijo, pero por sección, por bloque, Ok, sí, por para ver bloque. columna, o sea, el canal medular. Sí, porque acá las hernias pasan a segundo plano. Lo que importa acá es la masa tumoral, ¿ya? De hecho, acá pasa un fenómeno bastante bonito, que igual pasa con las hernias cuando son muy, muy hernias, muy, que comprimen mucho a la médula, que cualquier cosa que la comprima en verdad va a provocar este efecto. Miren acá, hay una raíz nerviosa que está como enroscada, no está derechita como las de abajo. Esto tiende a pasar cuando hay una compresión muy importante de la médula, es como que las raíces se enroscan, ¿ya? Eso igual es un análisis importante. Y bueno, de eso podemos sacar la verdad de acá. Ahora si nos vamos al T1 propiamente tal, que como les contaba, eso es para evaluar la intensidad de la señal de la médula. Sí, acá podemos ver este cuerpo vertebral que tiene una señal muy diferente a la de los otros cuerpos. Acá específicamente hay un foco que también está acá abajo y también está acá arriba. Si se fijan bien. Hacia la periferia no vemos notoriamente este cambio de señal como hacia central, donde está el tumor propiamente tal.
¿ya? Y en T1 también podemos ver el tumor perfectamente heterogéneo. Y ahí estamos obligados a abarcarlos completos lo más que se pueda. La grasita peridural se aprecia bastante bien en este paciente. Bien hacia acá, hacia los extremos laterales, podemos evidenciarla bien. Y acá nuevamente podemos seguir el tracto medular. No hay una interrupción de este. Podemos ver que a pesar de que el tumor es muy invasivo, la respeta. ¿Ya? Después tenemos la vista coronal y acá resalta algo muy importante inmediatamente. ¿Se pueden dar cuenta de qué es eso, no? Que se pierden las raíces nerviosas del lado derecho. No, porque la verdad tú a este nivel no evalúas mucho lo que es raíces nerviosas, estás más hacia anterior. Lo que acá destaca es esto. La filtración de líquido cefalorraquídeo. No, no es líquido cefalorraquídeo. Acá paravertebralmente podemos ver lo que son las cadenas ganglionares. Ya tenemos una inflamación de ganglios que corresponden debido a esta gran infiltración tumoral que uno puede ver. ¿Ya? Acá en el STIR también podemos evidenciarla bastante bien y su relación con las estructuras adyacentes. Que es una masa bastante extensa, ¿cierto? Y acá nuevamente podemos ver que sí existe un trayecto un poco tortuoso, pero se conserva el trayecto medular, ¿ya? Y nuevamente podemos ver las diferentes heterogeneidades que tiene la gran masa. Estas masas, cuando ustedes ven una sola, un tumor, independiente del tamaño, porque acá, por ejemplo, si pareciera que son dos vértebras comprometidas, es en realidad un solo tumor que está avanzando. ¿Ya? Es el mismo tumor, uno solo. Cuando es uno solo, se le llama plasmocitoma. Cuando es más de uno, se le llama mieloma múltiple. Es lo que ustedes ya, me imagino, debe serles más familiar el tema mieloma múltiple que plasmocitoma. Esperemos un cachito, voy a enchufar el computador, ¿ya? Y ahora sí. Después tenemos otro STIR, ya está la vista sagital, que acá igual podemos ver, ¿cierto?, la invasión tumoral, cómo este mismo tumor sube para agarrar la vértebra que está hacia arriba. Y finalmente, como bien dijo su compañero, tenemos los axiales que deben ser estudiados por bloque. Acá tenemos un segmento normal
de cómo viene a ser la médula, ¿cierto? Donde no hay compresión. Podemos evaluar igualmente los discos y el núcleo, así que en el caso de haber hernias igual se va a poder ver. Y acá, por ejemplo, ya empezamos a ver que hay una compresión que está comprimiendo el canal medular hacia derecha, ¿cierto? La está desplazando. Podemos ver que empieza a aparecer la masa. Si seguimos evaluando hacia abajo, vemos el cambio de intensidad señal de la vértebra propiamente tal, ¿cierto? Vemos que sigue siendo comprimida hacia la derecha. Acá empieza a aparecer ya otro segmento tumoral que ya la va a comprimir hacia el otro lado, pero siempre seguimos viendo el tracto medular. En ningún momento se pierde. O sea, no hay infiltración medular propiamente tal. Y ya acá recuperamos segmento medular como corresponde. Miren acá igual cómo se va a separar la médula hacia raíces más distales que van hacia el sacro. Y eso. Importante, como decíamos también, la evaluación en T1. Vemos el mismo fenómeno que veíamos en T2, ¿cierto? Evaluamos la compresión medular. Acá podemos ver igual una supermasa, ¿cierto? La misma que vimos en las secuencias anteriores. Seguimos viendo el tracto medular indemne. Y hacia abajo ya vemos un poquito de normalidad. ¿Ya? Miren, esto de acá que se ve, no sé si lo alcanzaron a notar, esto es netamente por artefacto de respiración, ¿ya? No es patológico por si acaso. Es que en ese momento el paciente tiene que haber respirado muy fuerte y si se fijan, esto de acá corresponde a esto mismo de acá. Es como que se traslapa, ¿ya? Eso pasa cuando el paciente respira muy agitado, que en este caso de este paciente, no es de extrañarse que esté con mucho dolor, a pesar de que le tengan que dar medicación para el dolor, ¿ya? Y lógicamente, como estamos en presencia de un tumor, debe ser con medio de contraste su evaluación, ¿ya? Entonces, para el contraste vamos a tener un T1 FATSAT para asegurarnos que lo único que veamos brillar realmente sea la patología. ¿Se fijan acá cómo toma la vértebra también? Y la extensión que tiene hacia los otros niveles vertebrales. Y tenemos lógicamente unas hipointensidades que probablemente puedan corresponder a tejido fibroso o necrosis, ¿ya? Que eso nos igual indica un súper mal pronóstico de la patología. Y los axiales que están planificados exactamente como están planificados los axiales sin contraste.
para que no haya diferencia de evaluación. Profe, tengo una consulta. ¿Mm? Si bien la patología más importante es en este caso el tumor, Ujú. igual deberíamos también después enviar un protocolo, o sea, asociado a la hernia o da lo mismo. Mira, depende. Tú en un sagital, por ejemplo, si te das cuenta, acá la inclinación que tienen estos discos versus la L5S1, que por lo general tiende a ser el problema mayor en el caso de evaluación de discos por bloque, no es tanta. Entonces tú perfectamente puedes hacer un promedio con los axiales, porque el tumor se va a ver igual sí o sí, o sea, es tremendo. ¿Ya? Entonces tú podrías inclinarlo un poquito de manera que igual se alcance a apreciar bien el E5S1 y tú en la misma evaluación del bloque podrías evaluar también los discos. Esa es una posibilidad. Si tú ves que acá hay una lordosis muy acentuada que te hace que la inclinación del E5S1 sea aún mayor, tú puedes mandar adicional solamente el espacio del E5S1 o del E4L5 y del E5S1 en el caso de que esos dos sean los que están más inclinados con respecto al resto, ¿ya? Que es por lo general lo que pasa, difícilmente vamos a ver una inclinación excesiva de L3, L4 en comparación con los segmentos más superiores, ¿ya? Siempre tienden a ser estos dos el problema. Entonces, en el caso de que sea mucha la inclinación y tú lo quieras evaluar igual propiamente tal, si es que estás bien de tiempo, por ejemplo, sí, perfecto, puedes hacer espacio por separado solamente de los discos que te quedaron fuera de la evaluación discal en el bloque, ¿ya? Vale, profe, gracias. Y bueno, no sé si se fijaron también que en el T1, aparte de que la médula ósea sí se ve un poquito más hiperintensa, vemos también un patrón medio moteado. Ya eso es porque hay una afectación de infiltración tumoral. Cuando hay infiltración tumoral hacia la médula, tiende a adquirir esos patrones como de moteado. Y eso sería. Ahora vamos a ver, vamos a cambiar un poquito. A ver si me van siguiendo el hilo. Ya. Mentira, no era este. Ya lo, o sea, ya vimos un poquito de esto. Es este. Y ahora sí. Si yo voy avanzando, ¿hay algo que les llame la atención? Ahí específicamente. La hiperintensidad del L2, L5, L2, ¿no? Sí. L2, sí, perfecto, hay una hiperintensidad ahí. Probablemente corresponde a un hemangioma, que es una lesión muy común de encontrar en los discos vertebrales que no tienen mayor implicancia, la verdad. También podemos ver hernias discales, ¿cierto?
y unas leves listesis. O sea, este caballero está para la corneta, como dirían. Pero no es eso lo que quiero que vean. Entonces vamos a ver otra secuencia a ver si es que lo evidencian. Dime. La hipointensidad que atraviesa todo el canal medular. O eso es ¿Cuál normal. hipointensidad? Em, o sea, que viene como longitudinal, claro, todo eso, Ahí. pero son las líneas, esa línea gigante que atraviesa todo el canal medular, o es normal. No, eso se genera como efecto de sombra por las hernias con el contacto posterior. No es que realmente hay una hipointensidad ahí. Igual buena observación, pero no, no es eso lo que quiero que vean. Y para eso vamos a ver la importancia del T1. Acá. ¿Notan algo extraño? Hay al mismo nivel que estábamos anterior, que se vea el hemangioma. En los ligamentos interespinosos, o sea, que hay como dos hipointensidades circulares a los lados, no sé cómo mostrárselo. No te preocupes, pero no, ¿No? no Eso es no. Ah, no. Ya. Yo les expliqué anteriormente que L1, T1 es para poder evaluar la intensidad de la señal medular, ¿cierto? Médula ósea. ¿Qué pasa desde aquí hacia arriba versus desde aquí hacia abajo? ¿Se dan cuenta de que hay una señal diferente? sí, profe. Pero esta señal diferente es como muy marcada, muy delimitada. Tiene un límite superior clarísimo y si pudiéramos seguir hasta abajo también podríamos ver hasta dónde llega. ¿Saben cuándo pasa esto, no? ¿Alguien tiene idea? Ustedes en la práctica, cuando vean esto, que en verdad igual lo pueden ver a cualquier nivel, pero específicamente en este nivel, uno debería hacerse una única pregunta. ¿Cáncer de próstata o cáncer de recto? ¿Por qué? No es que esto sea producto del cáncer, por si acaso, no. Esto es producto de la radioterapia, ¿ya? Cuando se hace radioterapia, ustedes saben que son campos bien delimitados los que se irradian, y es por eso que nosotros vemos esta marcada hiperintensidad desde L5 hacia abajo versus la intensidad normal que hay desde L4 hacia arriba, ya por el campo de radiación que hubo ahí. Y lógicamente, producto de la misma radiación, por decirlo en burdas palabras, acá se quema la intensidad o sea, se quema en verdad la médula ósea y la vemos más adiposa que el resto hacia arriba, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean estas diferencias de intensidad de señales muy marcadas, eso es por radioterapia. Y eso es lo que en verdad yo les quería mostrar de esta secuencia. Que si, por ejemplo, lo comparamos acá en el STIR, la verdad no se nota. En el T2 se notaba, pero tampoco lo notaron. Donde se evidenciaba mejor el cambio de intensidad de señal es en el T1. ¿Ya? Y eso. Eso era en verdad lo que les quería mostrar con este caso. Ahora sí, ya nos vamos a ir a otro segmento. Profe, por casualidad no tendrá alguna imagen con elementos de osteosíntesis. Sí, pero esas están reservadas para más adelante. Porque acá, por ejemplo, en lo que es columna,
Ay, sí, pero es raro ver elementos de osteosíntesis acá. En las listesis, por lo general, cuando hay que corregir las listesis, ahí se ponen elementos de osteosíntesis, pero operados llegan más a HNP que listesis, la verdad. Pero sí, para la próxima les voy a mostrar alguno con elementos de osteosíntesis para que vean cómo se ve. Ahora, acá tenemos una cervical. Acá se aprecia la banda de saturación, por eso se ve así ahí. Y vemos los segmentos como corresponde de la cervical, ¿cierto? El canal raquídeo, la médula en su centro. Y terminamos la exploración. Después en T1 lo mismo. La médula la vamos a ver más hiperintensa en relación con lo que es el canal medular. Los discos intervertebrales se ven relativamente isointensos a los cuerpos vertebrales. Y sí, el músculo se ve levemente hiperintenso en comparación a cómo se veía en T2. Pero la señal del músculo acá, la verdad que es comparable con la del canal medular. Si se dan cuenta, es muy isointensa hacia el canal, a lo que corresponde al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Más parecida a eso que a la médula, en verdad. Y la grasita la vemos hiperintensa. Acá, por ejemplo, si yo les señalo esto, ¿pueden identificarlo bien qué es? Eso viene a ser el arco anterior del atlas, que está en contacto con la odontoides. Si lo van siguiendo, ¿ven? Acá ya se va a formar la vértebra propiamente tal. Mismo hacia el otro lado. El atlas. En el STIR igual no vemos nada extraño, por lo menos. Todo se ve bien. Acá hay veces que los discos intervertebrales se ven como un poquito disminuidos de señal, pero no es porque estén patológicos, es como por un efecto de la imagen propiamente tal. ¿Ya? Pero no quiere decir que estén patológicos. Acá vemos un axial, igual siempre evaluando lo que es anillo versus lo que ya viene haciendo el disco, o el núcleo pulposo, perdón. Y la secuencia de gradiente, que en estos casos es útil cuando hay hematomas, por ejemplo, intramedulares. Ya, luego para detectar algún tipo de sangrado o calcificación de repente, que es extraño, pero algunos de los vasitos que se encuentran por acá que van por el canal podrían verse de repente calcificados. Es extraño, pero pasa, ¿sí? Y sabemos que es gradiente porque vemos el hueso
las vértebras propiamente tal, hipointensa sin señal por el artefacto de susceptibilidad magnética que provoca el calcio. Y lo que sí vamos a ver hiperintenso va a ser el núcleo pulposo porque es líquido, igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Pero el hueso lo vamos a ver sin señal. Que son para evaluar esto. Los agujeros de conjunción, para ver si es que están estenosados y pueden comprimir la raíz, por ejemplo, que sale por ahí para formar el plexo braquial. Desde los niveles aproximados de C3, C4 hacia abajo, ¿ya? Y podemos ver la médula también. Y por un tema de ejes, hay veces que el izquierdo queda mirando hacia el mismo lado que el derecho, ¿ya? Es netamente por un tema de poder seguir bien el eje del vertebral, aunque hay veces que el ojito queda mirando hacia el otro lado, ¿ya? Pero si queda hacia el mismo lado, la verdad no importa. Y para qué lado queda mirando según la inclinación que uno le da. Y hay veces que para poder seguir el eje y para que no se pierdan los agujeros de conjunción abiertos, completos, hay que darle una inclinación que va a hacer que se dé vuelta hacia el otro lado, ¿ya? Por si acaso. Pero que queden los dos mirando para el mismo lado no está malo. Es solamente por un tema de eje. Y ahora vemos que este paciente igual tiene contraste. ¿Por qué tendrá contraste? ¿Se les ocurre de repente pensar por qué? No, profe, no se me ocurre porque no se supone que no se ve ni una patología. Exacto. No, eso no se ve nada. Por lo menos acá a nivel cervical no se ve nada. Pero ¿qué pasa si nos vamos a nivel dorsal? Acá tenemos un localizador cervical. Se dan cuenta es un poquito más amplio que el anterior, que una cervical probablemente tal. Que la idea de esto, nosotros por lo menos usamos como referencia el borde superior del esternón, de la cabeza esternal. ¿Para qué? Nosotros hacemos esto, contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Y coincide que el borde superior de la T4 va a dar con el borde superior del esternón. Entonces después nosotros cuando ya tenemos los localizadores de las dorsales, hacemos lo mismo, contamos para ver dónde empieza y dónde termina. ¿Ya? Ahora acá tenemos el T2 sagital. Si avanzamos, no sé si hay algo que les llame la atención. Por si acaso esto que se ve acá como negrito es un vasito, ya que pasan por el canal medular. A simple vista no pareciera haber algo, ¿cierto? Se ve como bastante homogéneo. Aparte de esa pequeña hipointensidad que hay en el líquido cefalorraquídeo, que no sé qué será. ¿Algún artefacto? No, eso es un vasito, un vaso. Ah, ya. Va Un por ahí. vaso meningio entonces, ¿no? Sí.
¿Qué pasa para ahí para la irrigación? En el T1 sagital, lo vemos prácticamente igual, la verdad. No hay como alguna diferencia notable. ¿Qué pasa si nos vamos a este? ¿Se dan cuenta de algo, no? Al menos las cervicales se ven como más con una hiperintensidad más heterogénea que las dorsales, ¿no? No, mira, acá tú alcanzas a ver un cachito nomás de cervical, ya acá se dice segmentos dorsales superiores. Recordemos que la dorsal tiene 12 vértebras. Y eso es más que nada por el corte. Pero mira, acá hay una línea blanca que está dentro de la médula, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Acá también hay unas como zonas hiperintensas y sobre todo esta es una zona hiperintensa bastante densa. Y estas zonas hiperintensas no las evidenciábamos también en las otras secuencias. Es por esto que se dice que en columna, por lo menos, ya que en columna no usamos FLAIR, en columna el STIR va a ser la secuencia clave para la detección de esclerosis múltiple. Y como esta paciente tiene esclerosis múltiple, por eso se le pidió una columna completa y por supuesto con contraste endovenoso. Miren ahí. Si comparamos este lado versus el contralateral. Acá vemos una hiperintensidad central también. Estos son los vasos que les comentaba anteriormente que están dentro del canal. Hasta ahí llega esta porque tenemos división bloques superiores y bloques inferiores. Entonces, para ver el bloque inferior, y terminamos. Se dan cuenta la hiperintensidad, acá recién se nota bastante bien, porque sabemos que en T2 la médula, debiese ser hipointensa, no hiper, como se ve acá, que prácticamente se mimetiza un poco con lo que viene haciendo el canal raquídeo. Y eso no debería ser así, debería verse completamente hipo. ¿Y qué pasa si a este paciente, bueno, tenemos que ver el T1 igual? Acá en el T1 la verdad que las lesiones no se van a evidenciar muy bien, así como vimos en el sagital que no se veía nada, en el T2 se veía así, miren ahí, parece un cachito. Pero la verdad es que las lesiones propiamente tal de esclerosis múltiple en el T1 no se evidencian muy bien. Y estos cachitos que ustedes ven son de los vasitos sanguíneos, ya no de la lesión propiamente tal de la médula. Ahí podemos ver también que se ve más hiperintenso que el canal, cosa que no debería ser al revés, ¿cierto? Y si nos vamos a la evaluación con contraste, miren, aquí arriba
hay un pequeño segmento que capta contraste, y acá otro chiquitito en comparación con esa línea larga que veíamos al principio en el estir. Y hacia abajo, mira, ahí tenemos un poquito también, ahí, ahí, y sería, esta gigante que veíamos acá no está captando contraste. ¿Por qué pasa esto? Porque capta contraste solo aquellos focos que están activos en el momento de tomar el examen. Ustedes pueden ver millones de focos a lo largo del segmento medular y en el cerebro, pero no van a captar todos contrastes, a menos que todos estén activos y estén provocando el brote de la enfermedad, ¿ya? Solamente van a captar contraste aquellos que estén activos, y esos son los que están provocando el brote en el momento de tomar el examen, ¿ya? Para que vean en contraste la diferencia que hay de una imagen sin contraste, que nosotros sí, perfecto, vemos que hay esclerosis múltiple, pero no sabemos cuáles son los focos que están activos, porque dependiendo igual de eso va a ser el tratamiento del momento, ¿ya? En los bloques superiores vemos ahí que está este foquito, ¿cierto? Que era el que captó contraste en el sagital. Y después ya vemos el resto de la médula normal. Y finalmente en el bloque inferior ahí también había el foquito que vimos. Y sería ya ese segmento inferior donde veíamos ese gran foco que cubría la médula, no había una captación de contraste ahí, la verdad. Por ende, ese gran foco que se veía no está activo. ¿Les quedó claro la esclerosis múltiple? Creo yo que es bastante Sí, representativo, profe. la verdad. No, lo único que ustedes van a ver, sí, o sea, hay casos que se nota mucho más la lesión, tanto en T2 como en T1 raramente, pero sí igual se puede llegar a notar más. Pero sí donde se ve muy claro es en las secuencias de inversión-recuperación, que en este caso es en el STIR, ¿ya? En el caso del cerebro, ahí en el cerebro no se hace STIR por lo general, se hace FLAIR. El STIR se reserva para el protocolo de epilepsia. Y bueno, la lumbar igual la podríamos ver, pero la verdad no aplica mucho porque ahí médula propiamente tal vemos hasta L2, ya, así que no. Igual el protocolo para esclerosis múltiple siempre debiese ser cerebro y columna completa, ya, porque igual de repente en la dorsal podemos no alcanzar a ver algún segmento que justo estaba, por ejemplo, en L2, ya, igual corresponde, pero eh, difícil, ¿ya? Difícil encontrar a niveles más inferiores. Ahora vamos a ver un caso muy especial también de dorsal. Acá tenemos el primer localizador para hacer el conteo que yo les explicaba. Pero miren, sí, claramente tiene una lesión, pero ¿se dan cuenta de algo más o no? Aparte de que está movidísimo. Los cuerpos vertebrales que se alcanzan a ver se ven como chuecos, como que no funciona mucho la cosa. ¿Por qué pasa esto? Les voy a mostrar al tiro. Miren.
tremenda escoliosis. Entonces acá pasa algo que yo les había comentado. Hay veces que la escoliosis, cuando no es tan pronunciada como esta, uno puede hacer perfectamente una inclinación más o menos promedio, que se pueda ver relativamente la médula completa en un corte, o lo más de ella que se pueda abarcar. Pero, o sea, en este caso, no, imposible, no la vamos a ver completa. Hay centros que ocupan la aplicación llamada composing, que pueden adquirir la columna por diferentes segmentos para finalmente unirla, tanto de cervical a lumbar, que se vea la columna completa, no hacerlo por segmentos, así como acá que nosotros cuando tomamos columna completa sí o sí nos vemos en la obligación de tomar primero la cervical, después la dorsal, después la lumbar, todo por separado. Ahí sí se adquieren bloques por separado, pero es todo en el mismo día, menos tiempo, y se entrega una adquisición final de la columna completa, ¿ya? Y en esos casos también pueden ocupar un software para intentar enderezar la columna y poder evaluar la médula completa, ¿ya? En una sola secuencia se hace eso por lo general porque igual la idea es demostrar que tiene una escoliosis, ¿cierto? Pero para los que no tenemos eso, estamos obligados a hacer tanto un segmento superior, que abarcaría desde acá, por ejemplo, subiendo la médula hasta donde llega superior, y un bloque inferior del segmento restante que falta. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tengo un T2 de lo que viene a ser el segmento superior dorsal. Acá se ve un gran hematoma porque a esta paciente la operaron de un tumor cervical que tenía. Un astrocitoma, si no me equivoco. Pero querían ver el compromiso que había dorsal para ver el próximo paso a seguir, ¿ya? Y si se dan cuenta, no sé si les llamó la atención al principio, miren esto. Unos puntitos negros que se ven ahí, como que brillan también. Esto es algo similar a lo que pasa cuando hay elementos de osteosíntesis que me preguntaban. Eso que se ve ahí es la cicatriz de la operación, que obviamente al quedar ahí un remanente de la cicatrización puede haber un poquito de hemosiderina, un depósito ahí, y se ve así, ¿ya? Y acá tenemos el segmento inferior. Ahí se alcanza a ver la zona, la curvatura donde se curva hacia superior, ¿cierto? Pero esta es la idea, tratar de poder evaluar los segmentos superiores e inferiores de la médula y que se pueda apreciar la médula propiamente tal en un solo corte, ¿ya? En todo caso, igual es un caso súper difícil porque a pesar de que uno lo separa por segmentos, igual hay curvaturas hacia cervical y hacia lumbar que tampoco van a permitir bien la evaluación propiamente tal, ¿ya? Pero se intenta. Y además tenemos acá los axiales. Miren, acá está el artefacto. Que si hiciéramos un gradiente, por ejemplo, se notaría mucho más por la susceptibilidad magnética. ¿Se dan cuenta cómo va rotando los cuerpos vertebrales? Normalmente, ustedes pueden considerar el término escoliosis, ¿cierto? Cuando tenemos una desviación importante de la columna, pero si además esa desviación considera una rotación de los cuerpos vertebrales, como veíamos ahí, estamos hablando de
una rotoescoliosis. No sé si habían escuchado anteriormente ese término, pero así se le llama la escoliosis cuando además existe una rotación de los cuerpos vertebrales. Y ya para terminar, vamos a ver lo otro que podríamos... No, creo que alcanzamos a ver uno más del cervical. Este es el localizador que yo les comentaba que era para poder uno ubicarse, así que no lo vamos a ver de nuevo. Pero sí acá vamos a ver un sagital de dorsal, ¿cierto? No sé si hay algo que les llame la atención. Acá, por ejemplo. Una fractura en cuña. Pareciera, pero no. No es una fractura en cuña. Es un caso muy... No se ve muy frecuentemente, pero pasa. Y acá lo van a ver mejor. Miren acá. Y miren acá arriba. Y miren esta vértebra como quedó. Esto se llaman hemivértebras. ¿Ya? Eran vértebras que no alcanzaron a ser vértebras por un defecto congénito en el momento del desarrollo gestacional y quedó así. Hay veces que hay una sola, hay veces que hay más. En este caso, como eran dos y están contralaterales una a la otra, no provocaron una desviación significativa como para provocar una escoliosis como por ejemplo la que vimos anteriormente. Hay veces que hay una sola, por ejemplo, pudiese estar presente esta de acá nomás y no esta, entonces obligaría a que el segmento superior se incline en este caso hacia la derecha, ¿ya? Pero como acá tenemos una en el lado derecho, también hace que se equilibre y quede la columna recta. Pero por lo general, cuando ustedes ven una sola, tiende a provocar una desviación de la columna y generar una escoliosis a futuro. El caso de esta niña fue bastante afortunado que tenía estas dos y no tiene algo significativo. Pero si ustedes lo ven solamente en el sagital, como dijo el compañero, perfectamente pudiese ser una fractura en cuña. Pero no era fractura de cuña. Era una hemivértebra. Y que, bueno, acá igual se alcanzan a ver. Acá se distingue una. Acá se puede ver la otra, la de arriba, que es la vértebra propiamente tal que está rotada. Y hacia el otro lado vemos la otra hemivértebra que se mete ahí entre medio. Y bueno, este caso la verdad no necesita contraste porque es un defecto morfológico, así que basta con las imágenes usuales sin contraste para poder evaluarlo. Y de hecho, para el análisis de mi vértebra propiamente tal, con una radiografía de columna completa, basta y sobra. Ya pedir la resonancia es como de exquisito, la verdad, como para ver si es que tiene algún compromiso medular de repente, algún desplazamiento, algo así. Pero la verdad, un desplazamiento de un cuerpo vertebral igual se vería perfectamente bien con la, ¿cómo se llama? Con la radiografía, ¿ya? Y ahora sí, para terminar, vamos a ver una cervical con las hernias propiamente tal para que vean. Ahí. Si se dan cuenta, esas son hernias, pero gigantes, ¿ya? Esta de acá, en especial, que si ustedes la ven se va hacia arriba,
cuando hay un desplazamiento tanto hacia arriba o hacia abajo, notoriamente, porque esta, por ejemplo, está central hacia atrás, no tiene un desplazamiento. Estas nosotros podríamos decir que está extruida hacia superior, hacia nivel cefálico, o podría ser perfectamente extruida hacia nivel podálico en el caso de que fuese hacia abajo. Y para ponerle apellido podríamos decir que está hacia el nivel de la 2, 3, 4, 5, 6. Extruida hacia la mitad inferior del cuerpo de la C6. ¿Ya? Y por supuesto que estas hernias provocan muchísimo dolor. En el T1 también las podemos evidenciar, sí, pero siempre se ven mucho más bonitas los que son los T2. ¿Ya? Acá las podemos delimitar con respecto al disco, la verdad, pero la extrusión propiamente tal se tiende a apreciar mejor en el T2. ¿Por qué? Porque acá la señal igual se tiende a mimetizar un poco con lo que es la médula. En el STIR, acá sí igual nuevamente son bastante apreciables porque es un T2. Entonces acá vemos con mayor facilidad la diferencia de señal entre lo que es el disco, lo extruido y la médula. ¿Ya? En los axiales, vamos siguiendo el trayecto medular, ¿cierto? Y miren acá, en comparación con este lado. A esto me refiero yo cuando digo que las hernias pueden comprimir una raíz nerviosa que sale por el agujero de conjunción o hacia abajo también cuando no hay agujero de conjunción. El tema es que van a comprimir la raíz que está saliendo a formar el plexo. Eso provoca muchísimo dolor. Acá también, si se dan cuenta, ¿ven? La imagen de gradiente, que como les decía, es para evidenciar si es que de repente existe algún edema intramedular, perdón, un hematoma. Acá igual vemos la compresión que existe, este desnivel que hay en comparación con su contralateral. Y acá también, ¿cierto? Y acá se ve con la señal del núcleo pulposo, también sirve mucho porque acá nosotros vemos, porque lo que se hernia es el núcleo, ¿cierto? El núcleo pulposo tiene una señal más acuosa, que acá como en el gradiente las vértebras se ven negras por la caída de señal del calcio, por la susceptibilidad magnética, se puede evidenciar mejor también el contenido de la hernia en estos casos. Pero que la verdad tampoco era difícil ver la hernia o las hernias, pero les ayuda un poquito más este plus que tenga esta caída de señal en los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Y finalmente tenemos acá los agujeros de conjunción y ahí evidenciamos las hernias como de costado. Vemos que hacia el lado derecho no hay una estenosis preocupante de ninguno de los agujeros. Acá se alcanza a ver un poquito, sí,
pero nada significativo como que obstruya el agujero completo. Y la del lado izquierdo finalmente. Y se alcanza a ver un pequeño cachito que ocupa un espacio mayor que en el lado derecho, pero la verdad tampoco nada muy significativo como que obstruya la salida de la raíz nerviosa. ¿Ya? Y eso pues chicos. No se desconecten todavía para poder ver la asistencia. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿Mm? ¿cuál es el signo de ojos de búho? El signo de ojos de búho. Bueno, que la verdad, en los axiales tú los puedes evidenciar, pero no, no se ve como tan representativo, la verdad, en esto. Mira, voy a dedicarme a buscar uno, así como que se vea bien bonito, y te lo debo para la próxima clase, ¿ya? Ya, gracias. Porque en este no, justo en este no, como que no se ve muy, muy bonito, la verdad. No, esta clase no entra en la prueba, es solamente hasta cerebro, ¿ya? De hecho, la clase anterior, que fue como la introducción de columna, tampoco no se considera. Eso va para la segunda prueba. Vemos solamente hasta cerebro para la prueba, ¿ya? Todo lo que era del protocolo, los componentes del equipo y cerebro. Tampoco va a estar difícil, ¿ya? Y la prueba va a ser, es la misma modalidad a la que están acostumbrados, se supone, de antes, ¿ya? En ILER se entrega una plataforma, ¿cierto? Que ustedes tienen una de selección múltiple, verdaderos y falsos, una imagen de repente que tengan que ver así como algún punto anatómico, en el caso de cerebro, o también puede ser que tengan que discriminar si es T1 o T2, o qué secuencia, si es que es un FLAIR, por ejemplo, ¿ya? Pero se supone que es súper sencilla porque tienen 1 hora y media para realizarla, igual que la misma modalidad que el año pasado, se supone. Profe, ¿desde qué hora va a estar habilitada la prueba? La dejaron en la tarde, ¿cierto? De las 7:30 había hecho el profe, Sí, tanto cátedra como laboratorio. sí, Ah, porque ya, el sábado gracias. hablé con él y me comentaba que era como, no me acordaba si a las 7 o 7:30, la verdad. Pero ahí el compañero llegó a salvar el momento. Y eso, no sé si tienen alguna otra duda. Le quedo debiendo a Rosa entonces ¿cómo se llama? El caso para mostrarte la otra semana. Vamos a partir con eso y después vamos a empezar propiamente tal con lo que es músculo esquelético. ¿Ya? Gracias. Eso chicos, cuídense. Nos Gracias, vemos. profe, cuídese. Chaito. Chao, profe, gracias. No, profe, Hablar con gracias. usted.